Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Siguiendo con el tema de la violencia, la delincuencia y la seguridad ciudadana, uno de los problemas cruciales que tiene la sociedad dominicana, ayer se reunieron con el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez Martínez, los dueños de bares y restaurantes de la provincia de Santo Domingo, ante la odiosa medida y, a mi entender, innecesaria de cerrar estos establecimientos de ventas de bebidas alcohólicas, establecimientos nocturnos de diversión a las 12 de la noche y poder volverlos a abrir a las 8 de la mañana. Una medida que afecta y derechos fundamentales de libre empresa, de tránsito y realmente innecesaria porque Chu Vázquez justificaba la medida diciendo que se habían aumentado los hechos violentos en la provincia, o sea que habían aumentado el homicidio en lo que va del año en 243, comparativamente con, en 308, comparativamente con el 2018 que había aumentado a 243, 2019 276. Sin embargo, una persona que vaya a cometer hechos delictivos no necesariamente va a estar bebiendo. Sí, en estas discotecas se ven hechos de riñas, de problemas personales, pero la delincuencia, la criminalidad se debe tratar de una forma más integral. Qué bueno que se llegó a un acuerdo. El próximo martes se va a firmar con 8 puntos contentivos en los cuales tanto los dueños de bares y restaurantes y el Ministerio de Interior y Policía se comprometen a colaborar mutuamente para no afectarlos, porque esta medida finalmente los afectaba económicamente una gran cantidad de familias que viven de estos centros de diversión, una gran cantidad de empleados que iban a ser despedidos porque tú pones esa medida pero no tomas en cuenta de que estas personas pagan agua, pagan electricidad, pagan impuestos. O sea, por lo menos debieron darles incentivos de bajarle los impuestos porque nadie sale hasta las 12 de la noche. Las personas salen hasta horas más tarde a divertirse, y más ahora que estamos en diciembre, está el sueldo 13, que hay que pagárselo a los empleados también de estos centros nocturnos. ¿De dónde lo van a sacar? El hecho de que habían fiestas planificadas para esa fecha y que estos dueños de bares y restaurantes, de discotecas también, tenían que pagarlo, tenían esos compromisos previos, una medida que no se ha dicho ni siquiera hasta qué fecha se va a establecer. Y yo me pregunto también, después de esa fecha, ¿qué se va a hacer? Porque entonces van a aumentar los hechos delictivos nuevamente. O sea, una medida temporal que no tiene razón de ser. Ya habían dicho que habían bajado los hechos delictivos. Bueno, puede ser, pero vamos a hacer un toque de queda en todo el país. O sea, la idea es que la seguridad acompañe las libertades individuales, no que las restrinja. Entonces, en este punto me parece importante, pues, ponerle atención a este tema que es multifactorial, que viene de la familia, que viene de las desigualdades, que viene de una deuda histórica, porque ahora también la oposición se quiere montar en esta ola de críticas al ministro. Hay voces que hablan de que renuncie. Yo no creo que esa sea la solución. Creo que tiene las mejores intenciones. Es un tema multifactorial. José Ignacio Paliza decía que es a largo plazo, y es cierto que es a largo plazo, aunque suene impopular. Sí, el gobierno tiene que tomar más medidas. Recordamos que en 2006, durante el gobierno de Leonel Fernández, también se hizo esa ley seca y se hizo en todo el país, una medida que no logró los resultados y que muchas personas la violaban en algunos bares, por ejemplo en la zona colonial, en donde habían hasta políticos. Se creó una unidad que ahora es la COBA, que era la encargada de sancionar y de cerrar estos centros que violaban las medidas. O sea, que es una medida que fue reeditada, que no se la inventó el ministro de Interior y Policía, pero es incorrecta. Además, estos bares fueron los que más sufrieron en los tiempos del COVID-19. Entonces estamos pues penalizando el empleo en vez de fomentarlo, cuando sabemos que una de las principales causas de la violencia, de la delincuencia, es la falta de oportunidades, la falta de empleo. Además, es una medida discriminatoria porque solamente se circunscribe a la provincia de Santo Domingo. Entonces, que separa la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, del Distrito Nacional, una calle a otra. Una persona sale a las 12, entonces va a la otra calle y sí, el bar está abierto. Entonces está perjudicando a un sector y beneficiando a otro dentro del mismo territorio. Está el tema entonces de Santiago. Vamos a implementarlo en Santiago. En Santiago, en apenas 3 días, se habla de 10 muertos. En esta semana se habla de que mataron a una persona que trabajaba en la Procuraduría, apareció con 6 balazos. También
también vemos que cada día se incrementan la delincuencia ligada a hechos violentos. Vimos como un comerciante en Santo Domingo Este fue amordazado, fue quemado por fines de robo. Entonces creo que tenemos que prestarle atención. Ya hay avances en cuanto a la reforma a la Policía Nacional, se dieron cifras de adquisición de equipos, de mejoras en el entrenamiento. Sin embargo, esto es a largo plazo. Omar Fernández el año pasado de la Fuerza del Pueblo presentaba una propuesta de crear un Centro Nacional de Criminología que me parece interesante para poder estudiar este fenómeno y no ser tan reactivos, sino ser más preventivos en cuanto a la lucha contra la criminalidad. Yo entiendo que eso es un tema básico porque no solamente afecta a todo el tejido social, tiene un gran costo económico y desmoraliza a toda la sociedad. Vivimos con el temor de salir, que nos pase algo. Además, la seguridad debe ser un bien público y realmente hasta ahí se ven las diferenciaciones sociales. Una persona rica puede pagar seguridad, puede pagar cámaras, puede pagar una seguridad en su casa. Una persona de menos recursos no. Hay una gran diferenciación que realmente la seguridad debe ser un bien público provisto del Estado. Y el mismo presidente Luis Abinader, por ejemplo, en la pasada cumbre de legisladores de Iberoamérica, había dicho que no puede haber democracia sin seguridad. Esto es muy peligroso porque ahorita viene un candidato que quiere poner mano dura, que es lo que la gente reclama, porque ante el caos la gente se desespera y esto pues aumenta los temores de que pueda venir un dictador, que pueda venir una persona que restrinja las libertades con este discurso de aplacar la delincuencia. Un trabajo en conjunto, una deuda histórica, mejoría en la distribución del ingreso, mejorías en la línea de la pobreza, mejorías en los niveles de educación, más cultura en los barrios, más deportes, más canchas educativas y mejores oportunidades para un primer empleo. Fernando. Distrito Informativo.